Wow, hemos tenido una temporada sumamente complicada. Estamos llegando al final del año 2021 y la verdad que han sido casi 2 años extremadamente confusos, extraños, difíciles, complejos. No solamente en estos 2 años hemos visto la fragilidad de la vida, sino la fragilidad de la sociedad en la que vivimos. Aquellas cosas que parecían tan importantes, tan fuertes, tan sólidas en nuestro diario vivir, de repente vimos que no eran tan sólidas, que no eran tan fuertes. Pareciera, y no lo hago como anticipándome a nada, simplemente leyendo los acontecimientos, que estamos frente a un cambio social sumamente profundo e importante. Parece que los paradigmas de la sociedad en la que hemos vivido hasta ahora van a cambiar rotundamente si la humanidad se encuentra frente a una bisagra o frente a un evento o a eventos que se van a dar, que le van a dar un rumbo diferente. Regularmente en el pasado la historia nos demuestra que los cambios a nivel social se daban de forma un tanto paulatina y poco a poco iban afectando a todo el mundo. En algunos casos tardaban décadas en llegar los cambios en un determinado lugar del planeta al resto del planeta. Pero los cambios que se avecinan parece que van a ser profundos, van a ser rápidos y van a ser globales. Y tenemos que estar preparados para esto. Porque la palabra que reina o que se destaca en nuestro tiempo es la palabra incertidumbre. Tuve una reunión de pastores esta semana con un grupo de pastores amigos de la región y estaban los a favor de la vacuna, los en contra de la vacuna, los que hablaban acerca del fin de los tiempos, los que decían que no. Es decir, la palabra incertidumbre o falta de certezas es una palabra que nos envuelve a todos. Ni siquiera podemos definir bien lo que está pasando. Sabemos que algo está pasando, pero no sabemos bien lo que está pasando. No sabemos cuál es la situación real de lo que está ocurriendo, especialmente detrás de lo que nosotros no podemos ver o de lo que no tenemos acceso. Frente a esta situación, definitivamente necesitamos algo que nos traiga certeza. Necesitamos un fundamento para vivir independientemente de las circunstancias. Necesitamos convicciones, necesitamos una guía segura. Por eso en este sentido es que la palabra de Dios, la eterna, la intemporal, la inerrante, la perfecta palabra de Dios tiene que cobrar relevancia superlativa para nuestras vidas. Porque la Biblia no es un libro más, es el libro de los libros, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Es la palabra eterna de Dios, la cual Él se ha encargado de preservar por los siglos para que nosotros pudiéramos tener una guía segura independientemente del contexto histórico en el que nos toque vivir. Es la milagrosa palabra de Dios, la que ha sobrevivido a los más duros ataques de los diversos sistemas diabólicos que se han ido levantando a lo largo de la historia. Han tratado de destruirla, han tratado de pervertirla, han tratado de cambiarla, pero la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios es la que ha acompañado a la iglesia a lo largo de los siglos. Es la que ha traído esperanza a cada creyente a lo largo de miles de años. La palabra de Dios es indestructible y la palabra de Dios es la única que puede darnos verdadera y única y sólida esperanza. Por eso la pregunta que quiero hacer en el final de este año es: ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué lugar ocupa este libro bendito en nuestras vidas? Y la respuesta no puede ser solo una serie de conceptos o de definiciones aprendidas en la escuela bíblica. Lo que la palabra de Dios es para nosotros se ve reflejado en nuestra relación con ella. Si decimos que la palabra de Dios es importante, si creemos que es el alimento que necesita nuestra alma, entonces nuestra relación con ella debería ser diaria, debería ser sostenida, debería ser sistemática, debería de ser profunda. Pero la realidad nos demuestra que la mayoría de los creyentes de nuestro tiempo, a diferencia de lo que ha ocurrido con los cristianos a lo largo de los siglos, con los cristianos que nos precedieron,
Hay un menosprecio de la palabra de Dios. Para la mayoría de los creyentes, la Biblia es algo lejano y ajeno a su experiencia diaria, y esto es necesario que cambie rotundamente en cada uno de nosotros. Quiero que juntos leamos un texto bíblico que nos ayude a observar lo que Dios espera de nosotros, la actitud que Él desea que tengamos frente a su palabra revelada y el efecto que produce creerla, vivirla y hacerla parte de nuestra vida. El texto se encuentra en Nehemías capítulo 8. Ahí le voy a explicar dónde se encuentra o dónde es el contexto histórico de Nehemías. Pero le pedí a un amigo que leyera este texto y grabara un video para que todos nosotros pudiéramos escuchar Nehemías capítulo 8. Así que ahí va a estar mi amigo Agus leyendo Nehemías capítulo 8. Hola, hoy voy a leer Nehemías 8 del capítulo 1 al 12 y me agradezco de poder servirle a Dios. Bueno, dice así: todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas. Le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud, que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del 7º mes del año. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Todos los hombres, mujeres que estaban escuchando prestaron mucha atención a la lectura del libro. El maestro Esdras se ubicó en una tarima de madera hecha especialmente para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su lado izquierdo estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todos con las manos levantadas respondieron: así sea, así sea. Todos se postraron rostro en tierra y alabaron al Señor. Los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanam y Pelaías enseñaron la ley al pueblo que permanecía de pie junto a ellos. Ellos leyeron el libro de la ley y explicaron parte por parte lo que significaba, para que todos pudieran entender. El gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor su Dios, no lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo estaba escuchando todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de Dios en la ley. Esdras les dijo: vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es su fortaleza.
Los levitas ayudaban al pueblo a calmarse, diciéndoles: tranquilos, este día es sagrado, no se pongan tristes. Entonces toda la gente se fue a comer, a beber, a compartir la comida y a celebrar con mucha alegría, porque habían entendido las palabras que les habían explicado. Pobre Agustín, le tocó el trabalengua de los nombres en hebreo, ¿no? Bueno, un poquito para poner en contexto y por qué la lectura de este libro y por qué lo hice leer a Agustín, que me gustó la modalidad. Lo voy a hacer leer a los niños de vez en cuando que me ayuden a leer la Biblia, lo voy a hacer. Pero ¿por qué lo hice leer a Agustín? ¿Saben cuánto tardó Agustín en leer casi todo el capítulo 8? Le faltaron algunos versículos porque no venían al caso del mensaje de esta tarde, pero leyó 12 versículos extremadamente complicados, con nombres y con cosas raras. Tardó Agustín 4 minutos y fracción en leer ese capítulo del libro de Nehemías. 4 minutos. Solo 4 minutos un niño le llevó a leer casi todo un capítulo de Nehemías. ¿Con cuántos 4 minutos contamos nosotros cada día para leer las Escrituras? ¿Cuántos 4 minutos de nuestras vidas las usamos para otra cosa y no para leer las Escrituras? Y de eso quiero hablar al final del mensaje. El texto que leímos o que leyó Agustín es el capítulo 8 del libro de Nehemías. Usted seguramente recordará, y si no lo va a aprender en esta tarde, Israel había caído en cautividad con el pueblo de Babilonia. Estuvieron 70 años presos o cautivos, esclavos en la tierra de los caldeos, ahí en Babilonia. 70 años después le permiten regresar a la tierra prometida o a la tierra de Palestina, y va a haber 3 contingentes o 3 grupos que van a regresar. El primero es encabezado por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. El capítulo 8 nos está hablando de este acontecimiento. Nehemías fue el conocido restaurador de los muros de Jerusalén, el que fue a construir las paredes para cuidar el templo y para cuidar las propiedades de los que estaban ahí. Así que nos encontramos frente a una situación histórica sumamente importante. Los muros ya se habían terminado, así nos dice el capítulo 7. Ya estaba la ciudad cercada, cada uno tenía su casa, el templo había sido terminado, tenía sacerdocio. La verdad que el pueblo de Israel, después de 70 años, al fin gozaba de algún tipo de confort. Sin embargo, había algo que les faltaba. Y dice el versículo 1 del capítulo 8 que hemos leído, que el pueblo, como un solo hombre, pide: tráiganos el libro. Tráiganos el libro. Tenían todo lo que querían, tenían la casa, tenían el confort, la seguridad, tenían todo, pero hay algo que les faltaba: tráiganos el libro. Con esa frase, tráiganos el libro, los israelitas están recordando que el libro de la ley al cual hacen referencia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Recuerdan que ese libro no tiene palabras solamente, sino que ese libro da vida. Recuerdan que si quieren vivir con sabiduría, necesitan de ese libro inevitablemente, que la palabra de Dios tiene seguras y certeras promesas para los que creen a su palabra. Si usted recuerda, la semana pasada el texto que se leyó fue el de Josué capítulo 1 versículo 8, dentro de muchos textos que se leyeron en el mensaje que compartió Marianito la semana pasada. Pero recuerde lo que dice Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdad que la experiencia de Israel hasta ese momento no había sido la mejor. Los últimos 70 años Israel había sido esclavo y la había pasado muy mal. Pero estaban recordando algo: la importancia de la palabra de Dios si querían ser un pueblo bendecido por Dios.
Cuando llaman al sacerdote Esdras, no están llamando a cualquiera. Esdras es un hombre preparado para esta batalla. En el capítulo, o para esta tarea, en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Nehemías, usted puede leerlo en su casa porque quiero ir rapidito. Hablan acerca de Esdras y dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Como digo siempre, a mí no me gusta ser crítico de otros. Tengo demasiada ocupación en nuestra congregación. Gracias a Dios para preocuparme por lo que otros hacen. Pero una de las conversaciones que teníamos con los pastores en esta semana era esta. Le decía a los pastores, de muchas maneras nosotros como pastores somos responsables de que mucha gente no le crea a los pastores o no le crea a las iglesias. Porque cualquier Juan de los palotes ahí que recibió una oración o que hizo una oración, alquila un local y le pone un cartel que dice Iglesia Evangélica y comienza a juntar gente sin haberse preparado, sin haber estudiado, sin haber indagado en la palabra, sin haber formado su vida, solamente porque tiene ganas de colocar un cartel y de poner Iglesia Evangélica. Yo le digo siempre a los hermanos, si un abogado, si un médico, si alguien que se dedica a alguna ciencia se prepara en la universidad años, ¿cuánto más nosotros los pastores deberíamos de prepararnos para cumplir un rol tan increíble como el de dar vida eterna a las personas? Enseñarles la verdad de Dios a las personas. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con qué importancia le damos a la iglesia del Señor. Pero por sobre todas las cosas, qué importancia le damos a esta bendita palabra. Qué importancia le damos a este libro sagrado y santo en nuestras vidas. Israel lo tenía todo, pero sabía que le faltaba algo. Le faltaba la palabra de Dios. Le faltaba la palabra de Dios. Ellos recordaban de que los errores que habían cometido en el pasado tenían que ver justamente con esto, con haber dejado la ley de Dios y haberse ido detrás de otros dioses y haber hecho lo que querían con su vida. El desprecio de la palabra de Dios fue lo que los llevó a la esclavitud y no querían repetir la historia. Ahora están frente a una verdadera restauración, la restauración verdadera. Todo Israel, a un solo hombre, dice el versículo 1, pide por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, grita el pueblo. Necesitamos el libro en medio nuestro. No queremos volver a cometer errores, no queremos volver a hacer la misma historia o a transitar el mismo camino. Queremos saber qué dice la palabra de Dios. Por eso el título de este mensaje es: necesitamos el libro. Necesitamos el libro. Necesitamos el libro de los libros. En cada una de nuestras vidas necesitamos la palabra de Dios. Porque si queremos un avivamiento, todo verdadero avivamiento está conectado, todo verdadero avivamiento, y vuelvo a repetir y a ser enfático con esto, está conectado a la relevancia que se le da a la palabra de Dios en ese momento. La iglesia del Señor, es decir, nosotros, necesitamos regresar a las Escrituras. Debemos dejar de lado las apreciaciones personales, las experiencias de otros, los deseos de cada uno de nosotros y rendirnos ante la palabra de Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 8 que hemos leído, que todos los que podían entender estaban escuchando la palabra de Dios. Es decir, desde los niños hasta los adultos estaban escuchando la palabra de Dios. Es llamativo cómo algunos padres ven que sus hijos pueden entender, manipular, jugar o lo que fuera con dispositivos electrónicos muchas veces complejísimo para nosotros los adultos. Y lo manejan con una habilidad y una facilidad teniendo tan poquitos años. Sin embargo, esos mismos padres que ven el desarrollo de sus hijos con un dispositivo, creen que sus hijos no tienen la capacidad de entender la palabra de Dios. Y en algunos casos inclusive no los traen a la iglesia, porque dicen que la iglesia es para adultos. Mientras Satanás adoctrina a los niños desde el jardín con ideologías perversas y diabólicas, muchos hijos de creyentes creen que sus hijos son demasiado niños para aprender la palabra de Dios. Aquí encontramos en el libro de Nehemías
que todos los que podían entender estaban escuchando la palabra de Dios. Y no escucharon un ratito. Si usted prestó atención a lo que leyó Agustín, dice que leyeron desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Sabe cuánto es eso? 6 horitas, más o menos. 6 horas escuchando. Algunos dicen, pastor, si predicás más de 45 minutos, no, nos desconcentramos. Qué raro, ¿no? Qué raro porque esas mismas personas cuando hacen la maratónica de las series de Netflix se clavan tres series sin problemita. Ni al baño se levantan. ¿En serio? 6 horas. La próxima le vamos a predicar 6 horas. El pueblo dice que cuando escuchó que Esdras abrió el rollo, no era un libro, era un rollo, y comenzó a leer la palabra, dice que prestó atención, puso sus oídos para ver lo que el profeta o lo que el sacerdote estaba diciendo. Todo el pueblo comenzó a hacer shh, silencio, silencio, porque el sacerdote está hablando la palabra de Dios. Silencio, no nos distraigamos, porque Dios tiene un mensaje para nosotros en este día. Hagamos silencio. Todo dice el pueblo, atentos a lo que Esdras decía. Esdras predicaba, los levitas ayudaban al pueblo a que entendieran, iban como corriendo la voz. Dicen los historiadores que había más de 42,000 personas, así que un poquito más que nosotros, ¿no? 42,000 personas, así que los levitas ayudaban a que el mensaje llegara hasta el último hombre, hasta el último niño, hasta la última mujer, y todos entendieran. Necesitamos poner nuestro oído para ver lo que Dios dice. No el influencer de moda o el mediático de moda, sino escuchar lo que Dios dice en este tiempo de incertidumbre y de un tiempo donde no hay casi seguridad de nada. Necesitamos escuchar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Necesitamos un pueblo atento a la palabra de Dios, un pueblo que la lea, que la escuche, que la crea, que la entienda, que la viva. Necesitamos ser un pueblo de la palabra, como siempre se nos ha conocido. A la iglesia cristiana siempre se la conoció como el pueblo de la palabra. El que andaba con la Biblia abajo del brazo. El que iba para todos lados con el libro, porque ahí estaba el mensaje de Dios para su vida. Porque la palabra de Dios es maravillosa, sana el corazón, convierte el alma, dirige la vida y 1000 cosas más. Dice en el versículo 6 del capítulo 8 que hemos leído, que cuando Esdras bendijo al pueblo, todos dijeron amén y adoraron al Señor. Se humillaron, oraron, adoraron y dieron gracias. Necesitamos ser una iglesia, gracias Pablín, una iglesia que ama al Señor, pero por sobre todas las cosas que ama su palabra, porque es la palabra la que nos explica, la que nos revela el carácter, la misericordia, el amor de Dios y los planes para cada uno de nosotros. Dice el texto que los levitas se esforzaban en que todo el mundo comprendieran, como hacemos cada domingo desde este lugar, como hacemos cada vez que enseñamos la palabra. Nos esforzamos para que la palabra toque tu corazón, para que transforme tu manera de vivir, para que puedas vivir bajo la bendición de Dios. Nos esforzamos en predicar la palabra. La última parte de este capítulo 8, del versículo 9 al 12, nos habla acerca de las consecuencias o de los resultados de la lectura apasionada de la palabra de Dios. Dice que el pueblo, cuando escuchó lo que decía Esdras, comenzó a llorar. Lloran porque recuerdan su pasado. Lloran porque dicen, ¿por qué caímos en esto si hubiéramos conocido la palabra de Dios antes? Esa es una frase que escucho regularmente en consejería con gente que llega por primera vez a la iglesia. Si hubiera conocido esta verdad antes, si hubiera conocido el evangelio antes, si hubiera conocido todo esto antes, ¿de cuántos líos me hubiera librado? No se trata del evangelio, se trata de la palabra que se predica en iglesias como esta.
Llora al ver cuántos se habían equivocado por vivir de acuerdo a lo que ellos creían que era la verdad y haberle dado la espalda a la verdad de Dios. Lloran por eso. Confiesan sus pecados. Hemos pecado, Señor, hemos despreciado tu palabra, hemos despreciado tu consejo. Nos creímos sabios cuando en realidad fuimos unos necios. Lloran porque la palabra de Dios está sanando sus corazones. Porque la palabra de Dios no es solamente un dedo que acusa, sino que es una mano que abraza, unos brazos que nos envuelven y nos aman. La palabra de Dios va sanando sus corazones y ellos lloran al verse perdonados por Dios. Lloran porque la palabra de Dios les trae esperanza. Lloran porque en la palabra de Dios encuentran esperanza. Lloran porque la palabra de Dios revela su condición presente, pero les habla acerca del futuro glorioso que hay para los que creen en el Señor. Porque como dice Romanos capítulo 7, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Por eso el verdadero avivamiento no es gente cayendo, gente saltando, gente bailando o gente llenando espacios de reunión. El verdadero avivamiento no es gente profetizando o apóstoles y profetas enseñando lo que se les ocurra. El verdadero avivamiento es gente nacida de nuevo, transformadas por la palabra de Dios, que aman a Dios y entienden quiénes somos, quién es Dios y que viven de acuerdo a esa palabra. Ese es el verdadero avivamiento. Por eso le dicen, no lloren. No lloren porque hay esperanza para ustedes. No lloren porque este es un gran día. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo que viene del Señor a través de su palabra, la alegría de recordar que Dios nos ama, la alegría de recordar de que Dios nos abraza, la alegría de recordar que Dios nos perdona, la alegría de recordar que en Dios no se acaban las oportunidades, la alegría, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que va y le dice algo súper lindo, me encantó como lo dijo Agustín: vayan y beban vino dulce. Ojo con la sidra en la fiesta, hermano. No se lo tome literal. El pastor predicó el domingo que hay que darle el vino. No. No es eso. No es eso. Medidamente, prudentemente. Disfrute. Pero le dice, no lloren más, vayan y celebren, porque hoy es un día maravilloso. Las escrituras después de 70 años han sido nuevamente abiertas en medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios nuevamente crea la palabra. El pueblo de Dios nuevamente es abrazado por la verdad de Dios. Vayan y celebren, vayan y gócense, compartan con los que no tienen, tengan gozo y alegría, porque Dios está con nosotros y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Leí hace un tiempo un texto que me encantó. Dice el texto, una frase no cristiana, pero la cristianicé yo, la convertí. Dice, las personas que leen viven menos engañadas, menos ignorantes, menos explotadas. Así que yo cristianicé este texto y puse: la palabra, creo que se refleja lo mismo en la palabra de Dios. Las personas que leen las escrituras viven menos engañadas por falsas enseñanzas, viven menos preocupadas por las cuestiones temporales de la vida, viven menos esperanzadas en las cosas superficiales que ofrece este mundo, viven menos enfermas o enredadas en pecados y en problemas. Los que leen las escrituras viven menos desesperanzados, viven menos tristes, porque los que leen las escrituras, el gozo del Señor es su fortaleza. En la lectura que hubo o que se hizo en Nehemías capítulo 8, dice que hubo llanto de tristeza en primer lugar. Porque la palabra de Dios hace eso con el pecador. El pecador, al enfrentar su vida con la palabra de Dios, llora de tristeza. Porque sabe que es un pecador, sabe que su pecado lo condena, sabe que está lejos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Que todos hemos pecado y estamos enemistados con Dios. Pero aquel que sigue leyendo la palabra, es la misma palabra la que nos dice que Dios nos ama tanto, que nos ofrece perdón de pecados, si en arrepentimiento corremos desesperadamente a sus pies pidiendo misericordia.
Por eso el pecador arrepentido que corre a los pies del Señor cambia su lamento en baile, cambia su llanto de tristeza en un llanto de alegría al saberse perdonado por el Señor, porque ahí entiende lo que significa que el gozo del Señor es su fortaleza. Así que si llegaste a este lugar, no puedo continuar con los últimos 2 minutos que me queda de mensaje sin invitarte, si llegaste por primera vez a esta iglesia o nunca le entregaste tu corazón al Señor. La Escritura dice que todos somos pecadores, pero también la misma Escritura dice que todos tenemos oportunidad de recibir perdón de pecados. Si nunca le entregaste tu vida al Señor, si nunca tomaste la decisión de acercarte al Señor, si nunca le dijiste al Señor: Señor, necesito que me des una nueva vida, necesito que la esperanza de tu palabra venga sobre mí. Esta tarde el Señor la preparó y te trajo a este lugar para decirte que hoy es el día donde podés nacer de nuevo y donde podés entregarle tu corazón al Señor. Así que antes de terminar, yo quiero que cierres tus ojitos, por favor, un instante. Y si nunca le entregaste tu vida al Señor, que en esta tarde puedas hacerlo. Y que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, gracias por esta tarde. Sé que he pecado y que necesito tu perdón. Por eso en esta tarde vengo arrepentido y humillado, clamando por misericordia. Perdona mis pecados, dame vida eterna, sálvame. Sé por tu palabra que a partir de hoy soy tu hijo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.